Vale, muy buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por venir a escucharnos esta tarde en esta mesa redonda sobre control y protección de la identidad corporativa de tu empresa en el ecosistema digital, riesgos y acción ante falsificaciones. Me voy a rodear por expertos de este tema y, sobre todo, enfocado en la industria de la moda, que es lo que nos afecta a nosotros. Empiezo por Iñaki Mendarozqueta, del grupo Ternua, Ernesto Cebolleros, de Bailos. Es raro el apellido, me pasa muchas veces. Me han tocado los más difíciles, en vez de... No hay ningún Sánchez aquí hoy. Seguimos con Enrique Mon, de Smart Protection, y Ignacio Muguiro, director general de la Tecnocreativa. Muy bien. El ecosistema digital es difícil de abarcar para una empresa. Es inmenso, sobre todo cuando hablemos con Ignacio sobre la magnitud de escenarios en el metaverso. Voy a empezar por una pregunta a la empresa de moda, en cadena con otras dirigidas más, por ejemplo, a la propiedad industrial intelectual o a la parte de Smart Protection, y entablamos una conversación aquí sobre el tema, que ellos son más expertos que yo y seguro que me saben contestar. A ver, desde tu experiencia, Iñaki, ¿qué hay que tener en consideración y qué pasos son claves cuando empiezas a digitalizar tu empresa? Seguimos con Ernesto sobre cuáles son las bases legales necesarias a la hora de la protección de patentes y marcas. Y a Enrique Mon, ¿por qué una empresa de moda cuya principal misión debe ser el desarrollo de negocio, producto, distribución y un largo etcétera, debe preocuparse por las infracciones tanto de propiedad intelectual como industrial? Yo, desde nuestra experiencia, lo más importante es que es un tema que la digitalización afecta a toda la empresa. No es un tema que solo es a la parte visible, ¿no? A un B2C, a las redes sociales, sino que implica todos los procesos de la empresa. Y luego, lo más importante es coordinarlos. Y una persona tienes que tenerlo claro, si no te puedes desviar. Nosotros, al final, desde el primer punto, desde que los diseñadores meten cualquier dato de producto hasta el final, está coordinado. Puede estar mejor metido el dato o peor, pero esa coordinación es necesaria. Si no, si metes mal al principio, luego lo que se ve en la parte visible está mal. Entonces, todo ese proceso de digitalización pues, es imprescindible. Y luego a nosotros nos ha ayudado pues, en agilizar procesos, en sacar mejores datos, en reducir tiempos de producción. O sea que es muy importante la digitalización, pero afecta a toda la empresa. Hay que tener en cuenta que no es de un departamento, no, sino que es todos los departamentos de la empresa y encima se tienen que coordinar hoy en el día a día. ¿Y en todo eso tenéis en cuenta la propiedad intelectual, el proteger todo el proceso? Bueno, sí y no. Es un tema que nos preocupa desde hace años, pero nos hemos dado cuenta ahora de que estamos todavía años luz de eso. ¿Y entonces cuáles serían esas bases legales necesarias para el proceso, Ernesto? Sí, Almudena, me preguntabas por patentes y marcas. Lo voy a centrar en marcas, porque patentes es un tema más técnico, más complicado. Si luego queréis comentarlo y tenemos tiempo, no hay ningún problema. Y la respuesta que voy a dar, igual decís, oye, Ernesto, pues qué obviedad, ¿no? Al final, tanto la ley de marcas como el reglamento de marca de la Unión Europea, que son las dos bases que funcionan en España, ¿vale? Se solapan un poquito, aunque diría que son eminentemente complementarias. Lo que te exige, por decirlo de manera llana, para que nos entendamos todos, es que el uso controvertido, el producto o el servicio controvertido esté identificado con una marca que sea idéntica o similar. Esa es la teoría y es muy sencilla. ¿Qué pasa luego en la práctica? Claro, identidad es claro, identidad es lo que es exactamente igual. Cuando hablamos del tema de similitud, ya entramos en el matiz. ¿Qué es similar? ¿Qué no es similar? Es un concepto jurídico indeterminado que evidentemente tiene mucha interpretación, es muy subjetivo. Muchas veces nos viene un cliente y nos dice, es que me están copiando porque esto es exactamente igual, porque tal, y luego tú lo ves y dices, no es tan similar, no hay tanta base, ¿no? Entonces es el punto ese, ¿no? Y el mensaje sería, oye, que sea similar
y que cause confusión, que es muchas veces te pasa, oye, es que me están llamando de clientes, dicen que no les he pasado un pedido y resulta que es que ese pedido no es mío. He estado mirando y es de otra empresa que tiene una marca relativamente similar y la gente se confunde, ¿no? Entonces, lo que comentaba antes, el mensaje es que haya similitud y que esa similitud cree confusión en el mercado. Esa es, por así decirlo, la luz roja, ¿no? Cuando ves algo similar por ahí, ya te suenan las alarmas. Y bueno, lo que decía antes, siempre buscar el consejo de un profesional para ver hasta qué punto esa similitud, que desde el plano más de andar por casa, pues parece que existe, pues se corrobora viendo un poco la casuística de los tribunales, que es una cosa que siempre decimos. No es lo mismo irte al Tribunal de Marca de la Unión Europea en Alicante, que tiene una casuística, que irte a un tema en Barcelona, que a un tema en Madrid. Sí que hay cierto corpus que es más o menos común, pero luego cada audiencia provincial tiene sus matices y bueno, lo interpreta de una manera o de otra, ¿no? Muy bien. Normalmente, además, te dicen, pues, como coge varias. Si, por ejemplo, te llaman, yo qué sé, la tecnocreativa, coge la tecnocreativa con. Como que. Ay, ¿cómo se dice? Perdón. Protejas varios nombres, ¿no? Lo más parecido, con guión, sin guión, no sé qué, ¿no? Para que abarques más y no pueda pasarte eso de que. Claro, y es lo que te comentaba, que vamos a la plena identidad y luego riesgo de confusión, es decir, todo lo que se entienda que es similar. Pues en este caso, si tuviera la marca registrada la tecnocreativa y hubiera un tercero que estuviera utilizando la tecno-creativa, eso entraría dentro de lo que es similar. Ahí sería un caso facilito. Luego ya os digo que hay muchos casos y la gente cuando ve que tienes cierto éxito en el mercado se las ingenia o trata de ingeniárselas para estar lo más posible de la zona gris, ¿no? De copiarte, lo voy a decir en estos términos, o ser similar a ti, pero de tal manera que se escape de la posibilidad de que le puedas demandar en infracción o requerir por infracción de marca. Genial. Y entonces, desde Smart Protection, ¿por qué una empresa de moda, repito la pregunta, cuya principal misión debe ser el desarrollo de negocio, producto y todo lo que hablábamos con Iñaki, debe preocuparse por las infracciones, por proteger toda esa propiedad intelectual, toda esa identidad? Bueno, de su negocio principal no debe salir nunca. Simplemente tiene que contextualizar, como hacemos todas las industrias, en tiempo y en forma, ¿no? Yo creo que es muy sencillo, todos hemos visto lo que ha pasado en los últimos años, hemos vivido una pandemia en el mundo occidental que no era previsible y que básicamente pues, nos ha impedido a las empresas de moda y a muchos otros sectores también el desarrollar su actividad en el canal físico tradicional. Entonces, el crecimiento que se venía desarrollando en el mundo online, que era ya de doble dígito, es decir, eran unos crecimientos grandes, ha sido exponencial. Por un lado, esto que da a las empresas de moda y de otros sectores pues una grandísima oportunidad de negocio, que aumentar ventas, llegar a audiencias donde antes era mucho más difícil llegar, conocer consumidores, hábitos, etcétera, pero también hay que valorar los riesgos que tiene. Existen una serie de riesgos en cuanto a derechos de propiedad intelectual que en el mundo físico pues eran, digamos, más medidos, no voy a decir más controlables, pero más medidos, que en el mundo online pues no eran tan conocidos y que hay que tener mucho más en cuenta, porque existen pues casos de uso diferentes, ¿no? Por poner un ejemplo, en el mundo físico el top manta lo conocíamos todos, todos sabemos cómo se produce y cómo actúan y dónde, pero si vemos, por ejemplo, lo que puede pasar en el mundo online, pues hay casos de uso que no se conocían, ¿no? Lo que nosotros técnicamente llamamos rock sites, ¿no? Páginas web fraudulentas que se hacen pasar como vendedores de una marca cuando no lo son y ni transportan ningún producto ni envían nada a ningún cliente, pero el consumidor accede a esa página web, cree adquirir un producto que nunca le llega, por poner un ejemplo, ¿no? Luego, si vamos a los datos, pues las cifras de ventas que hay ya en el mundo online, estamos hablando de 5 veces el PIB español, más o menos, hay muchas cifras, pero y el crecimiento es que sea de doble dígito en los próximos años, con lo cual la entidad del mercado global, no solo de la moda, es enorme y las expectativas son de crecimiento máximo. Si cogemos concretamente un actor que todos conocemos, como puede ser Amazon, vuelvo a referenciarlo al PIB español, es casi la mitad. Es casi la mitad.
lógicamente Amazon no solo distribuye productos en el marketplace, tiene otros negocios, así que no es exclusivamente esto, pero nos da una referencia de la entidad, del volumen de transacciones comerciales que hay y, por tanto, de por qué un sector como la moda debe tener más atención. Concretamente la moda, lo que ocurre también es que es el sector donde existe más piratería. Está perfectamente medido, tiene alguna casuística muy particular y es que la logística es muy sencilla para los infractores. Si hablamos de logística minorista, es decir, enviarnos a nuestra casa un producto, es relativamente sencillo, se empaqueta y nos lo remiten, con lo cual tiene cero complicación para ellos. Por otro lado, si lo vemos desde el punto de vista mayorista, pues el cubicaje en contenedores desde los sitios de fabricación a los sitios de distribución es bastante sencillo también. Todo se empaqueta en cajas más grandes y se llenan y optimizan los contenedores, con lo cual también tienen ciertas facilidades versus otros sectores. Lógicamente varía un poco en función de los productos, pero en términos generales los productos que se distribuyen en la industria de la moda son muy fáciles de transportar. Y esto es otra no barrera de entrada que existe para este tipo de infractores, ¿no? A partir de ahí también, quizás cosas a nivel más de consumidor. 1 de cada 10 consumidores está comprando productos falsificados sin saberlo. Eso empieza a ser un problema. Pero si sumamos a esto cosas como que si miramos a la gente joven en un abanico en torno de 25 a 35 años, pues que un cuarto de esa población o de ese estrato social compra productos falsificados a sabiendas de que son falsificados y sin ruborizarse. Entonces, ahí, lógicamente, esto empieza ya a ser un problema cultural y muy importante, porque lo único que nos queda es la educación. Hay que informar y educar para que entiendan los riesgos que tiene no solo adquirir estos productos, sino no respetar pues, los derechos de propiedad intelectual de las empresas que las han desarrollado, que lo han trabajado, que han promocionado sus marcas y que han construido alrededor de su marca, que se ven vulnerados, bueno, simplemente por el hecho de que exista una diferencia de precios o cualquier, estrategia que el infractor haya querido usar. En la moda, precisamente, para dar los datos, afecta a todos los estratos. Nosotros, uno de los grandes, no daré nombres porque, bueno, por confidencialidad no se pueden facilitar, ¿no? Uno de los grandes grupos de moda francés, los que todos conocemos, el año pasado retiró 2 millones de listings fraudulentos. 2 millones en todo el ecosistema digital. Pero compañías españolas de un tamaño medio, ya no tan grande como el anterior, que trabajan, por ejemplo, con nosotros, con lo cual los datos son propios, que todos o casi todos tenemos algún producto de ellos, es una marca conocida española, el año pasado fueron 32.000 eliminaciones que hicimos. Es decir, se detectaron 32.000 infracciones de propiedad intelectual. Pero si nos vamos a empresas más pequeñas, que también trabajan con nosotros, esto es una empresa que trabajaba en ámbito muy regional en España, en una provincia. Cuando nos dirigimos a ellos, tenían un problema de fraude en el sudeste asiático enorme, que ellos mismos no se creían, porque bueno, pues no entendían cómo su marca tenía tanto eco allí. Bueno, pues a base de trabajar con ellos, de mitigar este tipo de problemas, ahora desarrollan su actividad en el ámbito nacional español sin tener tanto problema en el sudeste asiático. Es decir, afecta a todas las compañías de todos los tamaños. Y aprovechando este tema, a nivel protección de derechos de propiedad intelectual, ¿hay alguna diferencia, Ernesto, entre el ámbito offline y online? Pues ¿se me oye? Un poquito. Yo creo que es que se ha movido el micro. Ahora, ¿no? Sí, ahora que no me escuchaba. Pues mira, haciéndolo breve, los requisitos de fondo en teoría son los mismos. No hay una legislación específica o un apartado específico para infracciones online y otro para infracciones offline. Sí que es verdad que en el online, por el contexto que tiene, por el propio canal, las peculiaridades que hay en relación con lo que es establecimiento físico habitual, pues tiene ciertos matices prácticos. Pues hay ciertos usos concretos que se tratan de una manera un poquito más peculiar. Estoy hablando del tema de por ejemplo, del uso de keywords, de marcas ajenas como keywords en sistemas de AdWords y cositas parecidas. Pero bueno, básicamente el mensaje sería los requisitos de fondo son los mismos y a nivel práctico sí que es verdad que hay algunos matices que
no lo quería decir, pero lo voy a decir porque es una realidad. En el día a día de los despachos de abogados, yo soy abogado especializado en esta materia, pues sí que es verdad que nos hacen un poquito más complicado el enforcement de según qué infracciones en entornos digitales. Por ejemplo, el tema de la opacidad de Internet muchas veces. Tú puedes tener, es un caso real que está sub judice en Alicante, empezamos con unas infracciones de páginas web que estaban en Asia y no había manera de saber por dónde tirar. Ahora, además, con el tema de la política de protección de datos, antes sí que tenías acceso público a los nombres de los titulares de dominios, ahora ya te los restringen también. Entonces, bueno, es un problema. Y el segundo problema que quería apuntar, que creo que en parte lo apuntaba Enrique, igual Iñaki también nos puede comentar, porque estuvimos el otro día hablando del tema, es el aspecto cuantitativo. Lo que decimos siempre, tú en Internet tapas un infractor, tapas un nombre de dominio, lo bloqueas, lo anulas y te salen 10 más. Entonces es un poco el gato y el ratón, ¿no? Y en este sentido sí que es verdad que herramientas como las que facilita Smart Protection, que se trata de este tipo de cosas de manera un poco más automática, pues a los abogados nos dan mucho margen de maniobra a la hora de perseguir este tipo de infracciones en el ámbito online. Yo ahí lo que puedo aportar es un poco la experiencia, ¿no? Nosotros hemos empezado hace poco con este tema y teníamos la preocupación de que teníamos muchas web falsas. Entonces teníamos muchas quejas de nuestros clientes en los que decían, oye, que no me llega el pedido, que he pagado y no me has enviado. O sea, es que no has hecho el pedido en nuestra tienda, lo has hecho no sé dónde. Y luego ya empezabas en una pelea, pues, ¿qué habéis hecho contra esa tienda? ¿Qué hacéis? ¿Por qué no lo hacéis? Que si hacéis poco, que si hacéis mucho, ¿no? Entonces, al final, es una pelea en la que tu imagen se está deteriorando por todos los lados. Entonces, pues, intentabas hacer cosas y nunca llegabas, ¿no? Al final, nosotros como marca también, a nivel legislativo, pues estamos muy atados. O sea, no podemos mover muchas cosas, ¿no? O sea, si hablas algo, pues el abogado te viene y te dice, uff, no lo hagas porque te pillan luego si viene. Entonces sí que es un tema, ¿no? Entonces, y uniéndolo, pues nosotros en un mes hemos retirado 3.500 listings. Desde todo web falsas. Entonces, pues bueno, desde falsas. Ese punto, pues es muy importante, ¿no? Porque al final te estás jugando tu imagen, ¿no? Tú estás gastándote dinero para ser una marca sostenible, que crecer, llegar a otros mercados y no sé qué, y de repente aparece un desconocido con una web idéntica a la tuya y vende productos y que no llega, pues ese prácticamente ya no lo has perdido. Entonces, pues bueno, es muy frustrante eso, ¿no? Sí. Y luego lo que has dicho, o sea, cierras una y te aparece otro champiñón, cierras otra y te viene, o sea, al final la cuestión es casi aburrirle al que está creando los champiñones para que se vaya a otra marca. Pero el problema no desaparece, ya buscará otro con quien meterse. Entonces es una tarea diaria, constante y bueno, bonita en el sentido de que ves cosas que no creías ni que pasaban. Porque por introducir un poquito a Ignacio, que está un poco callado, si tienes algo que aportar hasta que lleguemos a la parte más digital. Nada, al final simplemente sumar un poco que yo creo que lo increíble, o por lo menos lo que yo conozco de esta parte, es un poco sumándome a Iñaki, de qué manera descubres cómo tu producto, siendo una empresa pequeña, puede ser tan conocida por los infractores que ven en ti, ¿no? Que sí. Son estas personas que son muy profesionales para saber exactamente, os tienen perfectamente identificados a vosotros o compañías más pequeñas, emergentes, interesantes y que de alguna manera mapean cuáles son y que pueden ir directamente a ellos. O sea que al final yo creo que es, no sé, la gente que estéis aquí, que tengáis alguna marca, estéis desarrollando una estrategia online, que sepáis que aunque seáis pequeñitos, quizá podáis ser los que más foco pueden poner porque sois los que menos herramientas tenéis para hacerlo. Entonces te encuentras que es esto, y a lo mejor es una oportunidad de negocio ver que tu marca puede vender en otros mercados
porque hay tiendas vendiendo fraudulentamente tu producto en otros mercados, ¿no? Es un tema súper interesante cómo la tecnología te puede ayudar en ese ámbito, ¿vale? Yo, por el conocimiento que tengo, los pequeños en el fondo son las compañías que tienen menos medios y que a lo mejor pueden llegar tarde a un problema reputacional del que no te levantas, ¿no? Porque si al final esos clientes defraudados no saben discernir si ha sido culpa tuya o del malo, ¿no? No, y recuperar ese cliente... Tela. Sí, yo, si me permites, a raíz de lo que comentabas de no te levantas, que tengo, además es de una empresa de moda que hace bolsos desde aquí de Madrid, y nos contactó, y es un caso, vamos, yo la verdad, a mí el tema de la propiedad industrial es un tema que me apasiona, vamos, en casa de hecho se ríen de mí, de lo friki que puedo llegar a ser. Entonces son este tipo de temas que dices, joder, qué cosa tan chula, y a la vez, qué faena, y el caso es el siguiente. Bueno, es una chica que estuvo viviendo 5 años en Guatemala y empezó a desarrollar lo que os decía antes, una firma de fabricación de bolsos artesanales con las comunidades locales de allí. Se viene para Madrid, registra la marca en la Unión Europea y empieza a tener pues bastante tirón en redes sociales, en Instagram, tal. Me decía que el 80% de lo que vendía era online. De un día para otro le llegan 2 comunicaciones de los proveedores de sus servicios de venta online, los que le gestionaban las plataformas, y le dicen que se las bloquean. Dice, ¿pero cómo que me las bloqueáis? ¿Por qué me las bloqueáis? Dice, no, es que hay una reclamación de un tercero, un titular de una marca en Guatemala, una marca local guatemalteca, que nos ha mandado una reclamación y hemos atendido a esa reclamación y te hemos cerrado el dominio. Claro, yo cuando me lo contó, digo, no me lo puedo creer. Las marcas son derechos territoriales. Esta chica tenía su marca en la Unión Europea, el 90% de sus ventas eran de la Unión Europea. Esa reclamación no tenía ningún sentido, pero estuvo 6 meses con los canales de venta cerrados. Y me decía, es que si sigo así 2 o 3 meses más, tengo que cerrar, porque es que no puedo estar un año prácticamente sin facturar. Y al final lo conseguimos levantar. Pues hablando con gente, mandando cartas, justificándolo con jurisprudencia. Y bueno, es un caso que sí que es verdad que fue una faena, pero fue un final bonito, ¿no? Te puedes levantar. Y creo que es a nivel práctico, pues bueno, da un poco un feeling, ¿no? de estos temas de propiedad industrial que muchas veces, yo lo entiendo también, pues tienes clientes, proveedores, pagos, publicidad, marketing, a veces pues no lo tienes en la cabeza si no tienes a alguien tan pesado como un abogado que te lo diga, registra la marca, haz esto, lo otro, pues a veces igual lo dejas un poquito más de lado. Pero bueno, sí que es verdad que tiene su foco y yo siempre lo digo, la gente lo ve como un gasto, yo lo veo como una inversión, algo preventivo. Oye, yo registro mi marca, si todo va bien, no la tengo ni que utilizar, la tengo ahí, cada inversión que haga, cada campaña de publicidad es como una huchita, tú vas metiendo en tu marca. Que el día de mañana viene un tercero porque te tiene mucha tiña, porque ve que tu marca funciona y te quiere copiar, tienes la herramienta para irte a una plataforma, un marketplace, decir yo tengo mi registro, estos usos, dalos de baja, para mandarles una carta de requerimiento, para meter una demanda de infracción, para hacer muchas cosas, para irte a un procedimiento en Smart Protection, pero claro, el problema es si no tienes esa marca registrada. Y lo que es peor, si el otro no solo utiliza algo parecido a lo tuyo, sino que además es tan listo o tan listillo que ha dicho, vamos a ver si la tienes registrada, esto pasa, no la tiene, la registro yo. Ahí ya, voy a decirle en estos términos, ya te han hecho el lío. Entonces, por eso siempre digo, no lo veamos como un gasto, vamos a verlo como una inversión y como algo que nos puede ahorrar muchos problemas a futuro y muchos costes y muchos gastos a futuro. Antes hablabas de los términos del enforcement, ¿no? De la propiedad intelectual, de derechos de propiedad intelectual. ¿Lo decía yo? Sí. Pues sí, lo has nombrado, pero que no sabemos muy bien cuáles son esas particularidades. Hablo tanto que ya llega un momento que no sé ni lo que digo. Sí, dime, perdona. Eso, ¿cuáles son esas particularidades que hablabas del enforcement para ahora enfocar todo esto al tema más transformación digital? ¿Al medio digital? Sí, pues básicamente es un poco lo que decía. Las particularidades del online, creo que lo apuntaba antes, hay ciertos usos que se interpretan un poquito diferente de lo que es el offline, un poco por la... Yo, bueno, tengo mi opinión al respecto, que no os voy a decir ahora para no aburriros. Y luego el tema de ubicar al infractor, que es algo tan sencillo cuando tienes una tienda física y una denominación social,
en el entorno digital muchas veces es complicadísimo. Y si no tienes a alguien a quien mandar una carta de requerimiento, alguien a quien plantear una demanda con nombres y apellidos, claro, que no lo puedes hacer. Entonces, bueno, esas dos, con lo que ya he apuntado antes también, el aspecto cuantitativo. Ahora, otro caso que tenemos, estamos viendo que es una cosa que en España se está implementando ya, y lo digo por si lo veis en medios, que son los bloqueos de web dinámicas. O sea, ahora los tribunales, tú puedes plantear unas medidas cautelares o un principal sobre un dominio en concreto. ¿Qué pasaba antes? Que ese dominio en concreto lo dejaban de utilizar y utilizaban todo lo que estábamos diciendo. Pues ahora tienes la posibilidad de ir haciendo el seguimiento y según ese primer infractor que estaba utilizando un dominio A, pues va derivando a un dominio A', A2', A3', B, C, y sigue siendo infractor, pues ir mandando sucesivos requerimientos al juzgado y decir, es que este tío sigue infringiendo o está haciendo un poco la trampa. Pero como decía, al final sí que es verdad que tenemos herramientas automáticas, tenemos las dos vías, luego hay que verlo caso por caso. Hay casos que sí que es verdad que yo recomiendo meter una demanda por determinadas cuestiones, y hay otros casos que, bueno, te puedes plantear medios más rápidos y a nivel de costes más eficientes, como los servicios que proporciona Smart Protection, que son mucho más automáticos. Eso, vamos, Enrique, ¿tú crees que una empresa puede reducir los riesgos y el impacto producido por esos diferentes tipos de infracción? Sí, sí, sin duda. La reducción, además, es cuantitativamente se ve en un plazo normalmente de unos 6 meses, como empieza a bajar la curva. Lo que ocurre es que se puede minimizar. Impedir que ocurra es muy difícil. Con que la empresa siga teniendo un desarrollo normal, un éxito, lanzamiento de productos, campañas, pues lógicamente siempre va a haber posibles infractores que quieren intentar pues, infringir sus derechos de propiedad intelectual. Lo que nosotros tratamos de hacer es definir dónde están los riesgos. Nuestra tecnología lo que nos permite es capturar información en todo el ecosistema digital, tanto redes sociales, marketplaces como páginas web. A partir de ahí hacer un mapa de riesgos para un cliente, también sobre la base, como comentaba Ernesto, de los derechos de propiedad intelectual que tienen registrados, porque son fundamentales. Esto también son cosas que a veces no caemos en ello, pero yo se lo digo a muchos clientes, aunque suene un poco raro, ¿no? Pero los infractores tienen una cuenta de resultados, igual que nosotros, en su cabeza, con lo cual ellos también saben lo que gastan por hacer sus acciones y lo que les cuesta luego pues, recuperarlas. Entonces, una de las cosas que hacen es efectivamente buscar dónde no están cubiertas las marcas. Nosotros, por volver a la pregunta, lo que hacemos es monitorizamos a través de búsquedas semánticas en todos los canales necesarios a nivel online, con lo cual, de una manera sistemática, organizada, porque usamos tecnología, Big Data para clasificar la información, algoritmos para poder ir mucho más rápido en la clasificación y, por último, tecnología de inteligencia artificial y machine learning que nos permiten también avanzar en lo que es la categorización de la infracción, de si es o no es una infracción y qué tipo de infracción es. Con lo cual, de esta manera, pues lo que se podría hacer con medios humanos, lo hacemos con tecnología mucho más rápido y mucho más eficiente. Entonces, eso nos permite, o a las marcas os permite, disponer de la información de dónde están y dónde están ocurriendo los riesgos y cómo puedo mitigarlos de una manera muy rápida y muy eficiente. A partir de ahí, el problema cero es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible. Pensar que, además, en el mundo de la moda es una industria la moda española es una industria que es seguida en todo el mundo. Quizás a veces no nos damos cuenta del eco que tiene, pero es seguida en todo el mundo. Con lo cual hay grandes referencias que, lógicamente, tienen mucho éxito comercial que, estos infractores quieren aprovecharse de ello. Además de eso, si le sumas el hecho de que, dependiendo en qué vertical de moda trabajéis, pues existen además varias colecciones, ¿no? Permanente y de promoción, de verano, de invierno, de primavera y de otoño, en fin, las diferentes campañas o las diferentes organizaciones que tengáis en cada empresa, pero que también a ellos les permiten ir cambiando cosas. Y por último, lo que han comentado mis compañeros también, en inglés se llama el whack-a-mole effect, es decir, se reproducen como champiñones. Entonces, desaparecen de un canal online, les encontramos, vuelven a aparecer, les volvemos a encontrar y se van a otro, cambian el nombre.
mantienen a veces las mismas imágenes. Entonces, bueno, ellos lo intentan, con lo cual esto es un trabajo de largo plazo, de tener monitorizados siempre todos los canales online para que en el momento que haya el más mínimo riesgo o la detección de que haya un ascenso en el número de infracciones, pues inmediatamente actuar. O sea, ya eran difíciles las falsificaciones tradicionales, luego tenemos el ecosistema digital, la transformación digital, pero ya cuando llegamos, Ignacio, a qué supone la aparición de los NFTs, los skins, todo este nuevo metaverso, ¿cómo ves tú? Bueno, en concreto con el mundo de la moda, a nivel general el 3D ha entrado muy fuerte, ¿no? Llevamos 2-3 años en los que simplemente a nivel de producción, si sois creadores dentro del mundo de la moda, se está viendo cómo se está pudiendo acelerar mucho el proceso creativo, incluso la unión entre patronistas y diseñadores, que es muy importante que haya esta simbiosis, porque el 3D te permite ir más rápido y prototipar menos en una línea, ¿no? Conceptualizas algo y te permite ir muy rápido en hacer un patronaje que sobre un avatar ves fallos, puedes testar diferentes materiales, y eso ha habido un momento donde dentro del mundo de la moda se ha empezado a ver, o se empieza a ver, sobre todo las empresas grandes, pero ahora las intermedias y pequeñas están viendo que meter el 3D facilita mucho. En términos de sostenibilidad, que antes se hablaba mucho, pues también es muy importante porque reduces mucho la huella de lo difícil que es para los creadores de tener siempre los materiales a mano, tienes que hacer mucho prototipado y se va acelerando. Entonces, a partir de ese momento, lo que está pasando es que las empresas están empezando a incorporar el 3D dentro de su proceso creativo. Pero cuando llegó el COVID también se dieron cuenta que, ¿por qué no?, esos 3D pueden ser desfiles virtuales, ¿vale? No hubo estos momentos de pasarelas virtuales y empezó a haber ese punto de decir, bueno, ¿por qué no empezamos a desfilar con esas prendas 3D que la tecnología te permite que la caída y el realismo sea muy grande, empezar a incorporarlo? Justo después ha aparecido todo este tema del metaverso. La moda virtual se empieza a vender. No hace falta poder tener las prendas físicas, o puedes tenerlas física y virtual. Entonces, que es una oportunidad grande para creadores y para las compañías de empezar a vender sus prendas online. Y en ese camino, hasta que las compañías no empiezan a poner en valor sus prendas en el mundo virtual, llegan los oportunistas. La gente que empieza a aprovecharse de creaciones de otros para empezar a vender prendas y colecciones copiadas, ¿vale? Entonces, en ese contexto la protección es todavía más difícil, ¿vale? Si ya es difícil, no sé si hay un caso muy común, que es el de Hermès, sus bolsos Birkin. Hay un señor que ha ganado muchísimo dinero con los Meta Birkins vendiendo vía NFTs, que no sé si estáis familiarizados, pero vendes una prenda virtual que es un bolso de Hermès Birkin que le has puesto una capa de diseño propia como artística. Y Hermès no ha visto un duro en todo ese proceso. Y ahí lo sabrá muy bien Ernesto, lo difícil que es para Hermès no solo proteger eso, sino reaccionar rápido sobre alguien que está diciendo que es una obra de arte sobre ese contexto. Entonces, ahora mismo lo interesante es la oportunidad para un creador individual de vender y ganar dinero con ropa virtual sin tener que montar todo un proceso tan difícil y de productivo y desarrollarlo, es muy grande, al igual que las empresas que tienen que ir muy rápido para adelantarse. Porque incluso la protección de todo eso va un paso, yo diría, detrás, pero porque evidentemente el mercado, por mucho que creamos, de la ropa física es muy superior del virtual. Pero en ese proceso yo creo que hay que poner los mecanismos para poder defenderte, porque en el fondo el territorio virtual y el metaverso no deja de ser también un plano diferente al de digital o de Internet, como decía Ernesto, que tiene sus propias particularidades, y yo diría con una cosa más, que es, si hablamos de prendas, las prendas visten avatares, ¿vale? Entonces introducimos también la dificultad que tiene proteger a tu yo virtual o a tu doble virtual en un espacio como el metaverso. Cada vez más nos vamos a ir metiendo en el mundo metaverso, vamos a generar nuestros avatares y probablemente nadie se está preocupando si mi avatar en manos de quién está y a qué estoy cediendo la imagen de mi avatar. Ahora mismo hay muchísimas herramientas que tú te haces una foto y qué divertido que tengo mi avatar en el metaverso moviéndose, se parece bastante a mí y lo puedes hacer. Incluso llegará un momento que te grabarán el movimiento o que te graban el cuerpo para tú ir a un marketplace y comprarte las prendas de tu talla, ¿no? Entonces, en ese contexto, creo que vamos muy rápido y llegará un momento en que nos daremos cuenta que la gente que se quiera aprovechar, o estos, por llamarles bien, oportunistas,
se van a aprovechar de que todavía hay un vacío, que la tecnología e incluso los mecanismos legales siempre van un poco por detrás de esto. Por eso siempre digo que al final las marcas tienen que correr un poco, aunque no sea un volumen grande de negocio, estar en estos ámbitos antes que otro utilice tu marca y tus creaciones para estar. Y se prevé como... Sí, quería... A eso iba yo. Perdona, que te interrumpa. Ernesto. Justo a raíz de lo que comentaba Ignacio, y lo digo también como creo que es un comentario muy práctico a nivel de protección en el metaverso, que ahora parece que está todo el mundo con esa locura, ¿no?, de cómo hacemos, cómo no hacemos, qué marco legal va a haber, va a cambiar, no va a cambiar. Pues bueno, ahora hay un debate a nivel de tanto de oficinas de registro, o IPM, la USPTO en Estados Unidos, OMPI en Ginebra. Y el debate es el siguiente. Oye, yo tengo mi marca registrada hablando del tema del mundo de la moda, en clase 18, clase 25. 18 es para marroquinería, accesorios, 25 pues ropas de prendas, zapatos y sombrerería. Un registro para el mundo offline, me está valiendo también para internet, pero ahora viene el metaverso y es un contexto aparentemente que lo cambia todo. Entonces, lo que os decía ahora, la coyuntura en la que estamos, y todavía no hay un corpus de jurisprudencia. Bueno, el otro día sí que leí una decisión de la USPTO que decía una cosa, pero es la única. En OEPM no hay nada, en EWIPO no hay nada, que te diga, Tribunal de Justicia no hay nada de la Unión Europea, que te diga si tú con una marca tradicional, vamos a decirlo así, offline, en clase 18 y 25, puedes atacar un uso infractor que se haga en el metaverso. Yo os doy mi opinión. Mi opinión es que sí. No voy a entrar en detalles, pero es verdad que hay otra corriente de opinión que dice lo contrario. Entonces, la recomendación, si tenéis empresas, tenéis intención de ir al metaverso, en este punto en el que no se sabe muy bien por dónde vamos a tirar, yo me plantearía el ir para adelante. Si no os interesa el tema del metaverso, lo podéis dejar ahí, no hay ningún problema. Pero ya os digo, como estamos en ese impasse de no sabemos si las oficinas van a decir esto, los tribunales van a decir lo otro, pues lo que comentaba Ignacio, oye, pues antes de que se te adelanten, mejor ten la previsión de oye, yo lo registro, lo dejo ahí, lo que decía antes, yo lo registro, tengo la marca, si el día de mañana tengo un problema, pues mira, cuanto más azúcar, más dulce, que dice mi padre, ¿no? No sé si... Enrique, ¿tienes algo que decir? No, ¿Cómo veis desde Smart Protection este nuevo panorama? Y cómo... Quizás, bueno, nosotros como trabajamos en el sector, pero por complementar un poco a mis compañeros de mesa e informar a la audiencia, esto va muy rápido porque es el mundo digital, ya lo conocéis, y la pandemia pues lo que ha hecho ha sido provocar un crecimiento exponencial. Pero poco a poco se van, digamos, poniendo puertas al campo con ciertas medidas y existen, digamos, tecnologías que nos permiten tener un cierto control sobre lo que va ocurriendo, y luego en el ámbito legal se va desarrollando esa jurisprudencia que también permitirá tener una defensa más clara, más estructurada. Lo que ocurre es que a veces yo creo que tenemos que contextualizar el hecho de que es que esto va rapidísimo. Es que son cambios que ocurren en muy, muy pocos años. Yo, como os decía, nosotros vemos casos desde Smart Protection de empresas muy, muy, muy pequeñas que el eco de su marca llega al otro extremo del mundo. Generalmente, como sabéis, pues la mayor parte de producto falsificado entra en Europa o en Estados Unidos, en el mundo occidental, pero se fabrica en el sudeste asiático, principalmente en China, pero también en otros países. Entonces, está en todos sitios. Si a eso le sumamos una capa digital da igual físicamente donde estés, porque yo soy capaz de abrir una tienda ahora mismo en Nueva Zelanda y el neozelandés en España. Es que no cuesta más que unos minutos. Es relativamente sencillo. A partir de aquí ya, si pasamos a otros ecosistemas fuera de lo que son redes sociales, páginas web y marketplaces, y nos metemos en el metaverso, pues otra capa más de complicación, ¿no? Pero también a eso hay que ver un poco también en los volúmenes, ¿no? Yo tiendo a decir mucho que hoy casi todo se adquiere en marketplaces, que es lo que principalmente protegemos, pero las redes sociales tienen miles de millones de usuarios. Cualquier posible riesgo enseguida es exponencial. Entonces, es relativamente sencillo hoy tener herramientas de monitorización y de control sobre lo que está ocurriendo ahí. En el caso del metaverso es algo
quizás un poco más nuevo, como los NFTs, pero llegaremos, todo llegará. No sé cómo vamos de tiempo. Regulín. Sí. No sé si queréis concluir de alguna manera y pasamos a ver si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, yo por mi parte quizás solo decir que en relación a las herramientas, a la tecnología, esto, por poner un paralelismo, es muy similar al mundo físico. Todos los que tenéis tiendas, pues habéis tenido un sistema de seguridad con más o con menos tecnología, hay una valla que protege, por lo tanto, lo que mitigan son los posibles riesgos que una tienda física puede tener. En el ámbito digital estamos hablando de otro tipo de soluciones, pero que dentro de lo que es la mitigación de los riesgos se trata de la misma categoría. Entonces, también hay que tener soluciones, existen, además son moderadamente económicas, no supone grandes inversiones, son muy flexibles porque se pueden adaptar a unas empresas más grandes con más necesidades o más pequeñas, modulares, porque las puedes centrar en una o en otra red social o en todas, en uno o en otro marketplace o en todos, y los cambios también que nos permite esta tecnología son inmediatos, es decir, en 24 o 48 horas ampliamos el alcance o lo reducimos. Con lo cual, en ese sentido, existen empresas como la que yo represento, donde aportamos soluciones que de manera inmediata pues, os trasladan una seguridad y un control sobre lo que está ocurriendo con vuestra marca en el ecosistema digital. Por vuestra parte. Mira, si tenemos, bueno, muy breve, que aprovechando, la verdad que a mí me gusta mucho y agradezco la invitación, que por cierto no lo he hecho antes, porque una de las cosas que más me gustan de mi profesión es el salir, conocer gente y hablar de estos temas, ¿no? Entonces, siempre que tengo la oportunidad, creo que no hace falta, porque creo que aquí todos estamos concienciados de este punto, pero como digo, aprovecho y lanzo siempre una invitación a que la gente se empeñe en proteger su diferencia. Muchas veces sí que te das cuenta que por el día a día, pues el rubor de la batalla, ¿no? de conseguir clientes, de labores comerciales, de tema de posicionamiento en Internet, muchas veces te dejas fuera estos mecanismos de protección que comentaba Enrique, y luego realmente te das cuenta que son cosas que funcionan. El sistema no es perfecto, no voy a decir lo contrario, no os quiero engañar. Hay zonas grises y hay decisiones que son más acertadas y otras menos acertadas, pero lo que decía antes, por lo menos tener las bases para el día de mañana, si hay algún problema, poder accionar. Y ahí, lo que decía antes, que sí que soy muy pesado, tener un registro de marca, que ese registro esté bien hecho, que cubra lo que tiene que cubrir. Y bueno, quien dice marca dice diseños, que no hemos hablado de diseños, derecho de autor no hace falta registro porque surge desde la propia creación, pero tener esas herramientas y que el día de mañana no nos arrepintamos de decir, si me hubieran dicho, es que Ernesto no me dijeron, es que no lo sabía. Entonces, bueno, simplemente será el apunte final por mi parte. Muchas gracias. No, simplemente que en nuestro caso, pues lo que se ha dicho ahora, ¿no? Con la monitorización, pues hemos conseguido pues quitarnos parte del problema. Pero al final esto es dentro de una estrategia dentro de la empresa, pues que es una parte. O sea, al final la parte que dice esto también es pues la protección de la marca, los registros, las patentes. Pues al final es una estrategia global. Eso es. No es solo pues, la monitorización ayuda y ayuda a la otra parte porque ves cosas que sin esa monitorización pues manualmente son imposibles de detectar. O sea, tú ir a buscar web falsas o dónde vende a alguien que no tiene tu licencia pues para vender, pues es imposible. Es un puesto de trabajo más ahí en la empresa. Es un trabajo de chinos. O sea, vas saltando y no los encuentras. O sea, entonces con la monitorización, aparte de ver ya in situ de lo que están haciendo, te ayuda a tomar decisiones en la parte legal. O sea, porque al final los registros de marca, pues si no tienes registro de marca en China, pues si ves que la mayoría de las cosas vienen de China o se están haciendo en China, pues igual estás obligado a registrar la marca en China. O cosas de esas, ¿no? O sea, que con esa monitorización no solo es que hemos quitado 3.500 listings, sino que ves cosas que te ayudan a englobar una estrategia global para tomar una decisión, ¿no? O sea, es una ayuda por dos partes, ¿no? Por una parte te ayuda a quitar esas falsificaciones, a que no se vean en esas falsificaciones, pero luego también te va ayudando a tomar unas decisiones que tienes que ir tomando para
saber Para dónde cerrar proteger patrón. tu marca. Sí, porque no es sencillo, no es sencillo. Muy bien. Nada, muy rápido. Solo decir que desde mi lado hay un momento único en que la tecnología está pudiendo ayudar muchísimo a creadores, tanto a crear tu producto como a protegerlo. Y ahora más que nunca es que yo siempre animo a la gente de que a cada día es más asequible poder incorporarla, y sobre todo hay el miedo de los creadores, ¿no? Que ahora se habla mucho de la inteligencia artificial para crear. Son herramientas que de alguna manera os van a poder ayudar muchísimo en el lado de la protección y en el lado creativo. Y nunca ha estado tan en la mano de todos. O sea, que es un momento único. Cuando era una cosa que parecía muy sideral, ahora te puede ayudar muchísimo en cada... O sea, que yo siempre animo a que el acercamiento a la tecnología sea buenísimo, pues os va a ayudar muchísimo, especialmente ahora que es bastante asequible. Estamos en ese momento. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Muy bien. El micrófono, Carmen. A ver, rompo fuego, a ver si los demás se animan. Esta mañana hemos tenido aquí una mesa redonda y se ha hablado principalmente de dos cuestiones. Uno sería, evidentemente, la aplicación de la ley de residuos, y otro, una parte también vital, que viene ahora a cuento, que es el reglamento del ecodiseño. En el reglamento del ecodiseño se ha hablado del pasaporte digital, que va a evitar precisamente una parte importante de las falsificaciones. ¿Estáis de acuerdo? Sinceramente... No me miréis a mí, que os toca contestar ahora. No. Yo sí me lo sé. Desconozco el tema del pasaporte. Si dijera lo contrario estaría mintiendo, así que no puedo opinar. No tengo... A ver, desconozco también el tema a fondo. Lo que sí te puedo decir es que ciertas tecnologías que se están desarrollando lo que permiten es tener mayor trazabilidad y poder identificar a los autores, ¿no? Como eso es. ahora tenemos, pues, lo que comentaba Ignacio acerca de los NFTs, ¿no? Se basa sobre tecnología blockchain, la cadena de bloques, ¿no? Que se dice en castellano. El RFID. Correcto. Entonces, nos permiten tener, digamos, más solidez en la información y menos incertidumbre. Ahora, las garantías al 100% no existen, como los riesgos cero tampoco existen. Por lo tanto, las soluciones que existen tanto en el mundo físico y en este caso en el digital para proteger vuestras marcas, pues hay que implementarlas. Lo que hay que valorar es en qué alcance y en qué medida, ¿no? En función del riesgo que tenéis. Perdonadme, no he ido a pillaros, ¿eh? Es Ya. que esta Sí, mañana una lo han cosita. comentado y quería principalmente conocer vuestra opinión sobre si entendéis que eso es así y que puede realmente esa tecnología, que sería la RFID o también, como bien has dicho, el blockchain, lo que puede es evitar o, digamos, mermar mucho las posibles falsificaciones de productos textiles. Sí, un apunte. Es que el sistema lo conocía, cuando has dicho pasaporte, entiendo que es como un desarrollo legislativo, que eso sí que desconocía que se estaba legislando. Y de hecho es un sistema que se está utilizando ya. Hay marcas, no voy a decir marcas que tampoco... Hay marcas deportivas muy conocidas que llevan ya haciendo este tipo de cosas a través de tecnología blockchain y NFT. Y marcas de moda de lujo también lo están haciendo. Y sí que funcionan. Y si ahora encima se le da el espaldarazo a nivel legislativo, ellos lo estaban haciendo como proyectos de investigación internos aplicados ya, en este caso, a la comercialización de productos. Si le damos el espaldarazo legislativo, que ya os digo, yo lo desconocía, que se estaba trabajando a nivel reglamento, pues me parece estupendo. Sí que ayuda, ¿no? Al final es lo que con esa marca lo que estás diciendo, que tu producto es original. Pero luego que fuera de los mercados, fuera del mercado normal, que aparezca otro producto falso y que lo compren, pues, como ha dicho Enrique antes, pues es también un poco de cultura, ¿no? O sea, al final, si un producto original pues vale 100 y te encuentras, vamos a decir, la copia a 50, pues... Hombre, lo importante es que comprendas o conozcas o sepas que estás comprando una falsificación, que no te están engañando. Sí, eso para mí es sí. lo más importante, ¿no? Que sepas que no es una falsificación. Por eso voy digamos, esa legislación que además debe de aplicarse a 31 de diciembre del 24, que es pasado mañana, pues hay que prepararse. Pero lo que quería preguntaros es
un poco al hilo de lo que ha estado comentándonos esta mañana el exdirector general precisamente del Ministerio de Transición Ecológica en el área de calidad y evaluación ambiental, es lo que nos ha estado explicando, que ese reglamento, que además no es nacional, sino que es de la Unión Europea, por lo tanto tendrá ámbito de Unión Europea. Solo por incluir una cosa, creo que además el pasaporte digital va a aportar muchísimo valor a lo que es la propia marca y al propio creador, porque te permite tener muchísima más información que lo que es una etiqueta de ese producto. Y voy más allá. Los usuarios de plataformas de segunda mano están empezando incluso a generar una comunidad entre ellos, ¿vale? En cuanto a cuentas, tú vendes una prenda y detrás hay una historia de cómo te cuento yo, que ha pertenecido a mi madre y yo te lo vendo. Entonces son historias muy bonitas, ya no solo por sostenibilidad, sino que esa creación o permanece o perdura. Entonces la digitalización con el pasaporte te va a permitir tener esa trazabilidad de lo que ha pasado, cosa que en virtual ya en sí mismo es más rápido, porque en sí mismo ya lo compras un NFT y tú vas a poder saber de qué persona ha pasado y qué historia hay detrás de todo eso. Entonces las posibilidades para lo que son creadores originales, y en España creo que somos muy buenos en esta parte también de slow fashion, la tecnología te permite poner mucho en valor, si la gente que está ahí, seguro que todas estas marcas, la capacidad que tienes y lo que tardas en contarle a alguien que no es en una etiqueta, el proceso que ha habido, puede haber vídeos que contengan asociados de esos, de cómo se ha hecho, es increíble. O sea, puedes realmente contar la historia y ya una vez que has comprado la prenda y que sepas que es original, tienes la posibilidad de desarrollarlo. Imagínate en tu contexto, prendas técnicas y deportivas, todo lo que puedes contar. Puedes enseñar al deportista cuando la ha llevado en todo ese proceso digital a través de ese identificador único, y cada prenda en sí mismo sabes qué ha pasado por cada uno de ellos. O sea, lo que puede generar de narrativa y de storytelling en todo esto es enorme, más allá de la protección, que es un paso más en protección de marca, ¿no? Así es. Muchas gracias. Sé que soy muy pesado, pero otro comentario. Estamos hablando de falsificaciones todo el tiempo y creo que todos tenemos en la cabeza lo que es una falsificación, pero sí que quería lanzar el mensaje. En propiedad industrial tenemos, como decía antes, nos movemos en el plano de la identidad o de la similitud. Cuando alguien identifica el producto, su producto, con una marca que es idéntica a la tuya, eso es una falsificación, ¿vale? Si lo que hace es coger tu marca, cambiarla un poco y utilizar algo similar, ya no estamos hablando de falsificaciones. Muchas veces estas herramientas de identificación, servicios de retirada online, etcétera, etcétera, funcionan muy bien con falsificaciones, con identidad de marcas, y hay veces que no funcionan tan bien cuando ya tienes que interpretar, que es lo que le decía antes, qué es similar y qué no es similar. Esta palabra y esta otra son similares, este dibujo y este otro son similares. Ahí ya entramos simplemente por hacer el matiz, porque todos estos mecanismos me parecen, todo lo que sea sumar, bienvenido, evidentemente, tanto para operadores como para pues gente que nos dedicamos a apoyar desde el punto de vista legal, pero simplemente hacer este distingo, ¿no? De que tengáis siempre en mente, oye, ¿hablamos de una falsificación o es alguien que está haciendo algo similar? Si es algo similar, ya entramos ahí, el tema es más debatible. ¿Se ha inspirado en ti o, eso es. o te ha copiado? Muy bien. ¿Alguien más tiene una pregunta? Sí. Yo quería hacer una consulta referente a lo que ha comentado Enrique, sobre que las empresas grandes ya tienen departamentos, me imagino, de vigilancia de estas cosas, pero las empresas pequeñas y de provincia, como has comentado que había una empresa de una provincia pequeña que vigilándolo pues visteis que había un problema en Asia. Entonces mi pregunta es, para esas empresas pequeñas que están en provincias, que nos podemos imaginar que nuestros productos pueden estar, puedan ser, que estos malvados nos estén falsificando fuera de nuestro territorio. ¿Vosotros tenéis una vigilancia especial para pequeñas empresas diferente a las grandes empresas, grandes cuentas? Porque claro, normalmente me imagino que cuando descubres esto es cuando ya, pues como dice Iñaki... Nosotros somos ese caso, ¿eh? Sí. Entonces, cuando no somos tan grandes, claro, como... Sí, lo sé. Pero cuando... También en una provincia pequeña. Sí.
Cuando descubres es cuando ya no hay, o sea, cuando estás ya metido en el problema que te dicen los clientes, que bueno, pues lo que ha comentado, ¿no? Que ya está el problema ahí físicamente, entonces no lo puedes controlar, porque ya el sufrimiento que lleva todo eso, ya me imagino cómo puede ser. Entonces, bueno, al final vamos a una empresa como vosotros para que no nos vuelva a pasar, pero para evitar que nos pase de entrada esas cosas, ¿hacéis un tipo de consultoría por empresa? O... Sí, sí, se me oye, ¿no? Sí. Vamos a ver, efectivamente, la diferencia, digamos, entre empresa grande y pequeña, fuera de la disponibilidad de recursos, que es lógica, tanto humanos como capitales, es que las grandes, como digamos, ya son más conscientes de la problemática, pues tienen una mayor capacidad de prevención en ese sentido, ¿no? Las empresas pequeñas a veces pues no nos damos cuenta o no pensamos que ese eco llegue al otro extremo del mundo, ¿eh? No creemos que el caso que te ponía, por ejemplo, es una empresa que trabaja en el ámbito de la moda deportiva, pero deportiva de un deporte muy, muy concreto, ¿eh? Y claro, que esto ocurriera en el sudeste asiático, pues no se lo creía. No, nosotros lo que hacemos es, si os dirigís a nosotros, lo que sí hacemos, pero esto es igual para empresa grande que pequeña, es podemos hacer un pequeño scan de cuál es el contexto de vuestra marca y los riesgos que tiene en el entorno digital. Lógicamente tenemos que entender un poco cuál es vuestro registro marcario, lo que comentaba Ernesto, es decir, cuáles son vuestras armas para poder defender lo que es vuestro, eso en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que entender qué vendéis, son diferentes productos, gamas de productos, etcétera, dónde lo vendéis, en qué ámbito geográfico y, sobre todo, cómo lo estáis vendiendo, con distribuidores, de manera directa, con licenciatarios. Una vez que cualificamos esto, que se hace en una conversación, lo que sí podemos hacer es un análisis para vosotros y daros un resumen de dónde están los riesgos, si es que los hubiera, y a partir de ahí proponeros unos planes de mitigación. Pero no cambia nada en cuanto a que sea empresa grande o pequeña, más que las grandes, lógicamente, tienen una disponibilidad de recursos mucho mayor que las más pequeñas, y simplemente que las grandes, pues en muchos casos tienen una cobertura muchísimo más amplia porque, bueno, pues más vale prevenir que curar. Entonces, si hoy en Latinoamérica no tengo un problema, pero soy un Chanel, prefiero estar monitorizándolo por si acaso algún día se abre antes de que ocurra. Y las más pequeñas, pues soléis preferir, oye, el problema lo tengo en Instagram, el servicio enfocado a donde tengo el problema. No tengo presupuesto para buscar en todos los demás sitios. Bueno, no pasa nada, es normal y eso se modula. Además, también tenemos soluciones que lo que hacen es rastrear en paralelo con la entrega de servicio, con lo cual, por detrás, digamos, del servicio que estamos prestando, estamos detectando si hay más menciones de vuestra marca en otros canales que no tenéis contratados. Es decir, os podemos alertar de si hemos detectado algún riesgo que todavía no tenga un plan de mitigación. Pero de verdad que no cambia más que la parte de recursos y la prevención de empresa grande a pequeña, nada más que eso. ¿Puedo apuntar una cosita? Sí. ¿Qué diréis? De Ernesto es que no paras de hablar. De pequeño me decían que hablaba muy poco y ahora estoy compensando, ¿no? Simplemente para que quede claro, hay dos tipos de vigilancias. Una que es la que creo que hacéis vosotros, vigilancia en el mercado, de usos en el mercado, y otra vigilancia marcaria, que creo que la pregunta puede ir también por ahí, o creo que por lo menos es también interesante saber la diferencia. Vigilancia marcaria lo que es tener identificado. Nosotros lo que hacemos, por ejemplo, tenemos un cliente que con esta marca nos dice, oye, yo tengo estos países de interés y quiero evitar o quiero saber cada mes o cada semana o cada trimestre no porque a lo mejor nos pasamos, qué terceros en estos países de interés quieren solicitar una marca que es idéntica o similar a la mía, precisamente para cortar eso. Tú si cortas el registro, hay muchas más opciones de que cortes luego el uso. Entonces, simplemente para que quede claro que estamos hablando de dos tipos de vigilancias. Una es la marcaria, es decir, y de hecho son cosas que pasan. Nosotros hemos tenido un cliente, una empresa de Barcelona, a mí particularmente me tiene ganado porque son gente majísima, fueron a registrar en China porque vendían en China y se dieron cuenta de que la marca la tenían registrada. Y ahí hay un problema además, porque según la legislación china, tú infringes no solamente si usas en China, sino si fabricas en China, aunque sea para exportar. Entonces, claro, ahí tienes un problema y tienes que buscarle las vueltas. Es decir, bueno, y al final, ¿qué es lo que pasó? Metimos una nulidad por mala fe, que es un procedimiento para marcas
fusiladas, por así decirlo, del típico listillo que ve que en España tienes mucho volumen, que se enteran que tienes negocio, miran en internet y dicen, coño, lo voy a registrar en China porque en algún momento van a venir a China, metes el procedimiento en nulidad por mala fe y al final pues conseguimos recuperar la marca. Pero bueno, simplemente el matiz era ese. Hay dos tipos de vigilancias. La vigilancia de uso a nivel de mercado, que es de la que hablaba Enrique, y la vigilancia a nivel de registro. Es decir, yo quiero saber lo que os decía en los boletines, pues para meter una oposición o para tomar las medidas oportunas, intentar evitar que ese registro, que a mí me va a hacer daño después, pues se consolide en el país en el que yo pueda tener interés en el corto, medio o largo plazo, ¿no? Gracias. Es que en tema de marca sí que es verdad que a lo mejor estamos un poco más concienciados, ¿no? Pero en tema de lo que estabais comentando de los mercados digitales, quizá eso no está, pues como decíais, ¿no? Como mi marca, o sea, te descubres que están vendiendo en China o en, por ejemplo, mis bolsos, y tú dices, pero que esta no es mi web, y esto quién es, y cómo puedo conseguir saber de dónde viene, ¿no? Y entonces, claro, eso es cuando empiezas a plantear y es todo un mundo. Y es como comentaba Iñaki, que es que además es un sufrimiento porque como no controlas ese mundo, pues nosotros estamos para diseñar y producir, pues nos da mucho estrés. A mí personalmente eso me provoca mucha ansiedad y el decir, es que mis clientes, o sea, todo lo que yo estoy luchando para dar un buen servicio, porque alguien en otro país pone una marca y se está aprovechando, toda mi reputación se va por los suelos y no lo puedes controlar. Nosotros, en nuestro caso, hasta que hemos tenido la herramienta de más protección, el primer aviso siempre era al cliente. Bien, porque le han cobrado y no recibía el producto o lo que recibía era cualquier cosa. O sea, y que no era nada parecido a lo nuestro, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza todo. Luego ya, con la herramienta, pues ya vas viendo otras cosas. Pero para nosotros el primer aviso siempre ha sido el cliente. Bien por mail, por llamada y... O sea, es que una queja, ¿no? Sabes que puede haber, pero es que manualmente ir a buscar algo... O sea, te puede ocurrir un caso que nos ha pasado. En Google metíamos Ternua hace 5 o 6 años y la primera que aparecía por AdWords era una de la competencia. Una marca que nos hacía o sea, una marca de outdoor española, que metías Ternua y aparecía ella, la primera. Pues bueno, pues como ya le conocemos, como ya nos conocemos todos aquí, pues toc, no te pases, quítalo. Vale, pues lo quita. Pero te hace eso cualquier persona de cualquier país. Primero, lo que ha dicho Ernesto, no sabes ni quién es ya. Claro. Antes, por lo menos, entrabas en redes o en cualquiera y sabías quién era, pero ahora no sabes. Y bueno, y si lo vas a intentarlo hacerlo de una forma, un escrito así, pues bueno, ese escrito va a la basura. O sea, no puedes hacer nada. Pero a nosotros el primer aviso ha sido siempre el cliente. Y luego, pues con la herramienta de más protección, pues hemos visto otras cosas. Pero te ayuda. Ayuda mucho. Te ayuda, o sea, pero esas cosas que hemos visto de forma manual nosotros no llegaríamos nunca a detectarlo, salvo que alguien levantara la mano. Es muy difícil. Muy difícil. O sea, piensa que URLs hay y listos también. También. Es cierto. Muchas gracias. Y siempre están pensando por delante. Sí. Gracias. No sé si hay más preguntas, no sé qué tiempo nos queda. Si no, concluimos. Una pregunta por ahí. No sé qué hora es. Más que una pregunta, es un comentario que se vuelve pregunta. ¿Qué tan factible es que tú, como en una red social, puedas prevenirte como marca y decir, como de antemano, cualquier cosa, si otra marca que no tenga esta página web y este enlace, no me hago responsable? O sea, sin dar ese mensaje, claro. Pero, ¿qué tanto tú te proteges desde ahí? Porque es que si no, creo que como, por ejemplo, suponiendo que no tienes el presupuesto para pagar personas que te lleven esta prevención, pues yo creo que también sí que puedes poner tú prevenir, avisándole al cliente, empezando, oye, con un mensaje bastante delicado, darle a entender eso. Esta es mi marca, esta es mi página web, este es donde vendo. Ni Amazon, ni nada, o Amazon y esto. ¿Qué tan factible es
tú como marca hacerlo o no es recomendable, porque es que... Bueno, vamos a ver. Riesgo cero y seguridad 100%, ya lo hemos dicho, no existe. De lo que se trata es de trabajar en minimizar los riesgos y maximizar la seguridad. Dicho lo cual, todo lo que es capturar a través de los capturadores que nosotros tenemos y de nuestra tecnología es muy fácil. Nosotros en un canal, en una red social, como tú has comentado, podemos obtener todas las menciones que se hacen de tu marca. A partir de ahí, lo que hay que discernir, que es una parte un poco más compleja, es qué es una infracción de propiedad intelectual y qué no es. Sí. Es decir, yo puedo tener una cuenta en esa red social y dar una opinión sobre Ternua. Lo podríamos capturar, pero sea buena, mala o regular la opinión sobre Ternua, no es una infracción de propiedad intelectual, con lo cual no se puede legalmente actuar. Es un usuario que presta una opinión. Ahora, a partir de ahí, siempre que haya un uso no correcto en cuanto a los derechos de propiedad intelectual dentro de vuestra marca, dentro de ese canal, se retiran con suma facilidad. No hay, digamos, ninguna complejidad en ese sentido. Una vez que está identificada la infracción, no hay ninguna complejidad. Lo que ocurre es que, un poco lo que comentabais antes y comentaba también Iñaki, los casos de uso van cambiando. Por ejemplo, nosotros en redes sociales lo que nos encontramos mucho es usuarios, o ahora llaman influencers a todo, pero bueno, influencers / usuarios, que lo que hacen es captar audiencias diciendo que productos de la marca X se venden promocionados y te derivan a una página web. Entonces, claro, atraen la audiencia a través de la red social y la transacción o supuesta transacción se lleva a cabo en un tercero. Entonces, claro, eso somos capaces, por ejemplo, de pararlo. De manera inmediata lo frenamos. Y cada vez son más creativos. Por ejemplo, trabajamos también en el mundo de los eventos deportivos para proteger a algunas empresas con los problemas que tienen de ventas de entradas, que está prohibido. Pues ahora también vemos que lo hacen dentro de los grupos. Por ejemplo, en Facebook Groups, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que la tecnología desde fuera, cuando accedemos, los grupos son privados. Entonces, digamos, la tecnología que tenemos para capturar esa información al grupo no puede entrar. Entonces, tenemos que darnos de alta dentro del grupo para poder acceder a esa información. Entonces, eso va evolucionando y nosotros evolucionamos tan rápido como los infractores. Pero vuelvo a lo mismo, riesgo cero imposible, seguridad 100% tampoco. Lo que hacemos es aproximarnos y prevenir más que curar. Pero en líneas generales, por responder a tu pregunta, siempre que haya una infracción es moderadamente fácil detectarla y eliminarla. Y además es muy rápido, las eliminaciones, para que lo tengáis en cuenta, vienen a tardar un promedio de 24 o 48 horas como máximo, desde que se solicita. Es decir, que es bastante rápido. Muy rápido, gracias. Rapidísimo, nada más tengo una pregunta sobre lo legal. Si yo veo que alguien está... Yo me puedo proteger diciendo, por medio de una ley o un registro, que cualquier otra persona que esté haciendo ese tipo de cosas y yo demuestre que no soy yo, ¿me puedo proteger y me deslindo del problema más allá de recuperar al cliente o no? ¿O no hay nada que me respalde como marca? A ver, ahí el problema es reputacional, no es un problema que tengas... Y de hecho esas cosas pasan. Hay un caso muy curioso de una empresa de Valladolid de test de embarazo. Tuvo un problema en una plataforma, no lo consiguió solucionar. Y ahora cuando tú te metes en su página web, lo primero que ponen es la única web, el único canal que vende esta marca de test de embarazo somos nosotros. El problema muchas veces es hay compras de impulso, que los consumidores no saben qué dominio es, o bueno, hay mucho ruido en Internet, ¿no? Incluso nos pasa a nosotros. Entonces, claro, un consumidor que a lo mejor no te conoce se mete en una página web que replican a las originales y compra y no sabe lo que está comprando. Pero este tipo de mecanismos existen, sí que se hacen. Lo siento, pero tenemos que terminar. Muchísimas gracias a todos. Parecía que no iban a hablar y al final no hay quien nos saque de aquí. Bueno, como conclusión yo creo que lo primero en la estrategia es proteger a la vez que creas e intentar prevenir lo máximo posible, y más con el panorama que viene ahora. Muchísimas gracias a todos y nada, un placer hablar con vosotros.